ese don espiritual que posee, Dios espera que sirva en la obra del Señor. Así es que usted no es adorno en la casa de Dios. No, no, no. Podrá estar guapo, guapa, pero no es adorno en la casa de Dios. Es miembro. Y todo miembro en el cuerpo tiene una utilidad, ¿verdad? Como le dije hace 8 días, algunos dicen que el apéndice solo sirve para dar dolor. Pues no, Dios no puso algo en nuestro cuerpo solo para que nos dé dolor. Alguna función tiene el apéndice, investiga y va a ver que no es solo darle apendicitis y salga corriendo de urgencia al hospital para que se la quiten. No, no, no. Hay una función. Entonces, dice el verso 11, y él mismo constituyó a algunos, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo dice en 1 Corintios 12:11 estas palabras: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como le dije hace un momento, podríamos desear, mientras tal vez no conocemos eso de los dones y cuáles podría ser o cuáles podrían ser mis dones espirituales, pensar, quisiera yo que mi don fuera este o aquel, pensando que pudiese ser, o conocer un poco de los dones espirituales, que pudiese ser esto o aquel. Pudiese ser que pudiésemos pensar, atrevernos a creer que Dios nos hubiera dado este o cual don. Pero bueno, finalmente lo que estamos leyendo en la Escritura es que Dios quiso darnos a cada uno el don que tenemos como Él ha determinado, como forma de enfatizar esta realidad descrita en el texto de 1 Corintios 12:11 que acabamos de leer, hermanos. Pablo viene a decir ahora en este verso 11, aquí en Efesios 4, dice Pablo, y Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Fue Dios quien decidió los dones que cada uno de nosotros debíamos tener, y esa fue una decisión, hermanos, inapelable, incuestionable, irrevocable y que no se puede intercambiar. No se puede cambiar. No podemos hacer, como bien decimos aquí en México, cambalache, ¿verdad? No se puede. Que no me gusta ese don, bueno, pues mire, si viene y me reclama a mí, yo lo voy a mandar con el que se lo dio. Porque el don que usted tiene, o los dones que usted posee, no se los dio el pastor. Como ya leímos, nos lo dio Dios. Y por alguna razón, hermanos, que tal vez a veces no entendemos en este plano de lo humano, equivocado y pecador, no entendemos las decisiones de Dios. ¿Cómo es que Dios quiso darme este don o estos dones si yo mismo no me entiendo a mí? Si yo mismo no puedo verme ocupado haciendo cosas más allá de lo que regular o comúnmente hago. Bueno, hermanos, Dios lo determinó. Por eso Pablo dice, y Él mismo constituyó. Fue Dios quien decidió qué dones debemos o debíamos tener, y esa decisión de Dios resulta inapelable. No podemos cuestionar a Dios, y si lo hacemos perdemos el tiempo. No podemos renunciar a esos dones, hermanos, pues es irrenunciable y no se puede cambiar de ninguna forma, porque eso no se puede, es imposible. Lo que Dios decidió que usted y yo tuviéramos es así. No se puede modificar por ninguna razón. No se puede. 1 Corintios 12, 14 a 21. 1 Corintios 12, 14 a 21 dice así, Pablo escribiendo a los corintios, les dice estas palabras hablando acerca de esta realidad de los dones espirituales y cómo la iglesia como cuerpo del Señor debe verse a la luz de ellos. Dice Pablo en 1 Corintios 12, 14 a 21, además el cuerpo, dice, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría, dice, el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. De nuevo, vuelvo a Pablo a decir, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. El cuerpo, hermanos, es una realidad compleja, ¿sí? Lo vemos por fuera y vemos las cosas que son visibles, pero hay muchas cosas por dentro que no son visibles. Hay algunas que
si abriéramos nuestro cuerpo, las veríamos y otras que no las podemos ver, ¿verdad? Así Dios nos conformó. Y Pablo dice a los corintios, bueno, porque el ojo no es el pie, dice entonces, yo no soy del cuerpo, o porque el pie no es parte del cerebro, no dice, pues no soy del cuerpo, no, dice, son parte del cuerpo. Unos tienen una función y otros tienen una función. Dios decidió que así fuera. Todos los dones otorgados por Cristo a su iglesia, hermanos, son para el beneficio de la misma iglesia. Y el hecho de que algunos no los pongamos en servicio, no los pongan en servicio, implica descuido, implica falta de interés y poco amor por la iglesia local. Porque la falta de utilidad de un miembro del cuerpo daña, perjudica a la obra de Dios, la iglesia del Señor. Daña. Uno no debería pensar, bueno, yo no hago falta en el trabajo en la iglesia. Claro que hace falta, hermano. Porque cuando los miembros de la iglesia no se integran a servir al Señor y no buscan qué utilidad tienen en el cuerpo, están haciendo que los miembros que funcionan, que los miembros que sí trabajen al doble, al triple, y que el trabajo se acumule sobre ellos, habiendo otros más que deberían servir, pero no lo hacen. Entonces eso se vuelve egoísmo, ¿verdad? Una actitud egoísta que no debería caber en el corazón de nadie. Pablo no da un listado aquí de los dones espirituales en su totalidad, en realidad no lo hace, pero lo hace en otros textos de la palabra de Dios, como vimos ahorita en 1 Corintios capítulo 12, también habla acerca de eso, en Romanos capítulo 12 también habla de esto, y Pedro en su primera carta en el capítulo 4 da un listado de algunos otros dones espirituales. Más o menos son unos 20, 22 dones espirituales que aparecen en el Nuevo Testamento. Imagínense usted, son muchos dones espirituales y Dios, hermanos, los ha repartido en su iglesia para que todos sirvamos. Oía hace unos días a un pastor muy renombrado que dijo, Dios da dones espirituales y da los dones espirituales para que la iglesia sea útil. Y luego dijo, pero hay iglesias que no tienen muchos dones o les falta algunos dones y entonces la iglesia no puede ser operante. Y no es cierto. No es cierto. Porque Dios da dones espirituales a toda su iglesia. En la iglesia hay todos los dones espirituales que una iglesia requiere para trabajar, para servir, para ser útiles, ¿sí? Tal vez no hay 10 evangelistas ni 20 evangelistas, tal vez no hay 20 administradores, no hay tal vez 20, 30 maestros, pero habrán los maestros suficientes para impartir clases. Habrán evangelistas suficientes para ir y compartir el evangelio. Habrá gente que tenga el don de administrar o gente con fe, etcétera, etcétera. Pero Dios no deja a su iglesia, hermanos, despoblada de los dones necesarios para ser útil. Así es que eso de que hay iglesias que no tienen todos los dones, eso no es cierto. A la luz de la Escritura, toda iglesia cristiana posee los dones necesarios para ser útil en la obra del Señor. Así es que, hermanos, debemos tener cuidado de que al ocuparnos de buscar cuáles son nuestros dones espirituales, lo hagamos con responsabilidad, porque el deseo de Dios es que nos ocupemos sirviendo al Señor. Pero lo que debemos notar entonces, ya que Pablo aquí en Efesios nos da un listado absoluto de los dones, es que lo que Pablo sí hace es hacer posible que se resalte algunos dones espirituales, como en el caso de los efesios, que son necesarios, o en su caso fueron necesarios para el desarrollo, el fortalecimiento y el avance de la obra local en su momento en la ciudad de los Efesios. Entonces, Pablo pues aquí no da lugar a hablar de dones espirituales como el hecho de resaltar a quienes los poseen y que son en este caso personas a las que Dios puso en su momento para que pudiesen traer bendición, haciendo que la iglesia, la obra del Señor, se fortaleciera para que ellos llevaran a cabo el trabajo para el cual Dios había dejado a la iglesia de los Efesios en esa ciudad. Estos dones que Pablo enlista aquí, hermanos, se conocen como dones ministeriales. Es decir, que su función era la de edificar, fortalecer espiritualmente a la iglesia, y no debe pasarse por alto, hermanos, de ninguna forma, que quienes ejercían esos dones, que son nombrados aquí en el verso 11 que estamos leyendo, en el verso 11, estos dones que aparecen aquí, eran específicamente pues para edificar a la iglesia, que no eran posiciones de honor, que no eran posiciones de gente mejor en la iglesia, por eso Dios les daba dones muy especiales. No, Dios decidió de forma soberana
que algunos poseyeran estos dones para que fuesen de bendición a la obra del Señor. Así es que lo que Pablo está haciendo aquí al nombrar estos dones ministeriales es porque sobre estas personas que desarrollan dones como estos, hermanos, descansa la edificación, el fortalecimiento espiritual de la iglesia. Y no debe pasarse por alto entonces, hermanos, de ninguna manera, que quienes ejercían estos dones espirituales servían a la iglesia. Y su servicio en la iglesia traía ese fortalecimiento espiritual necesario para todos los miembros. Pero jamás hicieron uso de esos dones para servirse de la iglesia. Jamás. Una cosa es servir a la iglesia, que es el deseo de Dios para nosotros, y otra cosa es que algunos intenten abusar haciendo uso de los dones para servirse de la iglesia. Y es lo que oímos hoy por todos lados, desgraciadamente. Y no es difícil hoy encontrar gente decepcionada de líderes cristianos que solo abusaron de ellos, de alguna manera. Y eso es, hermanos, penoso, es triste, lamentable, pero sucede. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad de la iglesia cristiana actualmente. No por decir iglesia allá afuera, es del Señor. A veces es del Señor tal, pero no del Señor Jesús. Por eso muchos se esfuerzan en hacer sus propias iglesias. Y hemos oído esa tan endiablada expresión, yo voy a hacer mi iglesia. Y digo, bueno, si vas a hacer tu iglesia, para comenzar ya no puedes porque eres un pecador. Y el que hizo su iglesia, que es Cristo, fue el único que no pecó. Por eso fue el único que pudo ir a la cruz y a morir por todos nosotros, ¿verdad? A dar su vida en rescate perfecto por él, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? En segundo lugar, si pudiera, tendría que ir a morir en la cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día como lo hizo Jesús. Y eso tampoco es posible. Entonces eso de voy a hacer mi iglesia es una frase del diablo, porque la iglesia es de Cristo, le pertenece a Él. Él la compró con su sangre maravillosa y usted y yo, hermanos, hemos sido comprados por Él y le pertenecemos. Así es que, hermanos, los apóstoles, profetas y pastores antiguos nunca se sirvieron de la iglesia, al contrario, sirvieron a la iglesia de manera tal que sus ministerios trajeron bendición, como fue el objetivo de Dios en principio al otorgar este tipo de dones a la iglesia del Señor. Veamos el primer don entonces que Pablo menciona aquí. Dice Pablo, algunos puso Dios allí como apóstoles. En sentido estricto y esencial, este don se refiere específicamente a los 12, a los que el Señor llamó en origen, en principio, para estar con Él. ¿Se acuerda? Usted puede leer los evangelios y dice Mateo, Marcos y Lucas. Juan ya no habla de esto, pero Mateo, Marcos y Lucas dicen cómo el Señor llamó a 12 para estar con Él, los eligió. Y como usted puede ver en los evangelios, no eran superhombres, no eran hombres que podían catalogarse en el tiempo de Jesús como la crema y la nata de la sociedad, como para estar con el maestro. No, eran pescadores la mayoría de ellos. Tal vez el que tenía un poco más de preparación, posiblemente porque era un funcionario sirviendo a Roma en la recaudación de impuestos, probablemente una especie de contador público hoy, era Mateo, probablemente. El resto, la mayoría pescadores. Uno había sido parte de un grupo paramilitar en ese tiempo, ¿verdad? Del grupo de los celotes. En fin, hermanos, no eran hombres de renombre, al contrario, comunes y corrientes, más comunes y corrientes que lo que podemos pensar. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de ellos y los llamó. Y Pablo dice en sus cartas que al último, como un abortivo, lo llamó a él para estar con Jesús y ser parte en ese mismo plano del apostolado junto con los otros 12. Es interesante cómo entonces Pablo, hablando del apostolado que algunos llamó para ser apóstoles, se refiere esencialmente a los 12 apóstoles. Algunos todavía vivían en el tiempo de Pablo y él se integró por llamado del mismo Señor. Hechos capítulo 9, verifica usted cómo el Señor mismo llama a Pablo y lo llama para estar con él en la misma posición de autoridad, en la misma posición, hermanos, de llamamiento y todo lo que implica esto, como los otros 12 a los que el Señor había llamado en principio. Cristo llamó entonces a 12 hombres para que estuvieran con él durante su ministerio terrenal.
Y los preparó para que cuando Él tuviese que partir de este mundo a la gloria eterna de nuevo, ellos continuaran la labor que Él había empezado y que, como vemos en el libro de los Hechos, ellos llevaron a cabo con valor y determinación. Estos fueron llamados y su llamamiento, hermanos, fue único. Óigalo bien, el llamamiento de los apóstoles fue único, sin sucesión ni prolongación de su posición, ni en el tiempo aquel, ni en el tiempo actual. No hay una prolongación ministerial apostólica ahora. Ellos no podían entregar el ministerio apostólico a nadie más, porque después de la partida del Señor a la gloria del Padre eterno, tuvieron la comisión de establecer la doctrina cristocéntrica, cosa que sí hicieron, y concluyó el cierre del canon del Nuevo Testamento, es decir, la conformación de los 27 libros del Nuevo Testamento, cuando Dios, a través de ellos, hermanos, dejó registrado todo lo que tenía que enseñarse para el bienestar de la iglesia a través de lo que ellos dejaron registrado. Pablo fue el más prolífero escritor en el Nuevo Testamento, escribió 13 cartas. De 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 13 los escribió Pablo. Y Pablo continuó la línea cristocéntrica doctrinal y dejó escritas muchas cosas que el Señor mismo le enseñó a él. Así es que, hermanos, podemos decir en este día que ya no hay más apóstoles, ya no hay apostolado. Concluyó con la muerte del último y el registro de la voluntad de Dios a través de la enseñanza del Señor por sus apóstoles para el bienestar de la iglesia. Hermanos, aquí tenemos el registro apostólico, ¿sí? El fundamento apostólico. Aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo entonces en la actualidad hay quienes pretenden funcionar llamándose apóstoles? Bueno, es un título que algunos se han autoapropiado. Hoy ya no se requieren apóstoles, porque la tarea para la cual el Señor llamó a los 12 originales y luego sumó a Pablo con ellos, quedó terminada, concluida cuando la obra de registrar la enseñanza del Señor de manera doctrinal quedó escrita para el bienestar de la iglesia del Señor. Entonces ya no hay apóstoles. Los apóstoles hoy son aquellos que van por ahí predicando el evangelio, los que hoy conocemos como misioneros. Son los misioneros. La palabra apóstol significa literalmente enviado para, o uno que es enviado a. El Señor envió a los apóstoles a predicar el evangelio. ¿Se acuerda? Primero los envió de 2 en 2. Fueron ellos primero y luego envió a 70 después. Bueno, los envió con la autoridad que les dio y les dijo para predicar. Y para reforzar el mensaje que ellos iban a predicar, les dio autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y hacer un montón de señales que ellos vinieron y compartieron con el Señor con una actitud de sorpresa, porque jamás habían hecho ellos nada en su nombre, sino en el nombre del Señor. Así es que, hermanos, son los misioneros los que van por todos lados ahora abriendo nuevas obras, predicando el evangelio, pero apóstoles como tal ya no hay. Respetamos que algunos puedan llamarse apóstoles, pero el apostolado concluyó con la muerte del último de ellos. Los apóstoles debían, para poder ser apóstoles, hermanos, cumplir algunos requisitos. Uno de ellos fue ser llamado por el mismo Señor. El mismo Señor. Y aquellos que son apóstoles hoy, muchos de ellos, y no todos, pues no los llamó el Señor. Alguien los puso ahí. El amigo, aquel con quien van a comer los tacos, los puso, pero Dios no. Dios no puso a ninguno de ellos en el ministerio. Entonces, debían ser llamados por el Señor. Otro requisito, bueno, haber caminado con el Señor. Vivieron por 3 años y medio la experiencia de caminar con Él, dormir a su lado, experimentar la vida con su maestro, porque la idea del discípulo era ser como su maestro. Y ellos vivieron con Él 3 años y medio aproximadamente. Y lo último fue ser testigo de la resurrección del Señor. Testigos de su resurrección. Y ninguno de los apóstoles actuales puede decir eso. Ninguno. Todos creemos en la resurrección del Señor. 1 Corintios 15. Pablo dice, si Cristo no resucitó, etcétera. Acuérdese, ¿no?
Creemos en la resurrección del Señor, no porque hubiésemos estado ahí presenciando al Cristo resucitado y que nos hubiera dicho, mire, mete tus dedos, ¿no? Y mete tu mano acá para creer de verdad, como hizo con Tomás. No, pero creemos por fe, que no es lo mismo de haber presenciado la resurrección del Señor y estar ahí viendo al Cristo resucitado. Así es que, hermanos, apóstoles ya no hay. Lamentablemente ya no hay. Ahí en Hechos capítulo 1 recordará usted cuando Judas ya se había ahorcado, Pedro, viendo que solo eran 11, reunió a los que estaban ahí, más o menos unos 120 en aquel aposento, y hablando con esta gente, ahí les dice esto en el capítulo 1, versos 21 a 26. Hechos capítulo 1, versos 21 a 26. Dice, es necesario pues, son palabras de Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Señor, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y Pedro dice entonces, y fue contado con los 11 apóstoles. Es interesante, pues, hermanos, cómo la misma Escritura habla acerca de lo que realmente implicaba ser un apóstol. No es cualquiera que se autonombra tomando un título que ya no es necesario en este tiempo, hermanos. Dios no permitió que el apostolado se prolongara porque había una función y la función concluyó cuando el registro doctrinal apostólico quedó ya registrado. Entonces, Pablo habla también aquí en el verso 11, no solo de apóstoles, sino habla de profetas. La función original de todo aquel que fue llamado para esta labor tan esencial, hermanos, era la de hablar en nombre de Dios y entregar mensajes a hombres, personas o, en este caso, pueblos en nombre del Señor. Toda profecía fue, por así decirlo, todo profeta fue, por así decirlo, la boca de Dios. Porque ellos siempre dijeron, Dios dice, Jehová dice, oigan bien lo que el Señor dice. Ellos nunca fueron a hablar a título personal, todo lo que hablaron, lo hablaron porque Dios los mandó a hablar en su nombre. Así es que cuando un profeta no era llamado por Dios para entregar un mensaje, estaba callado. No tenía nada que decir porque lo que decía era en el nombre del Señor. Dios entregó su palabra por conducto de ellos y no hubo otro medio. No hubo otro medio. Los profetas fueron la boca de Dios, el medio que Dios utilizó para poder llevar el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, en su momento oportuno a quien era necesario. Pero esa labor, hermanos, igual que el apostolado, también ha dejado de ser. Concluyó. Cuando el canon del Antiguo Testamento quedó registrado y terminado, la necesidad de más profetas concluyó. El mensaje de Malaquías cerró el canon y la profecía cesó cuando el último de los profetas murió. Hasta la aparición del Mesías, quien trajo un nuevo plan de parte de Dios al mundo y se abrió la posibilidad de una nueva manera de conocer al Señor y también un nuevo pacto con el hombre a través de Jesús. Entonces necesitamos comprender, pues, hermanos, que Dios no necesita de profetas en este tiempo, porque todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos no nos viene por revelación por medios humanos, sino nos viene por la revelación que Dios da a través de su palabra escrita. Y esto es todo lo que necesitamos para conocer la voluntad de Dios. Cuando Dios cerró el mensaje profético del Antiguo Testamento, también finalizó la función profética. Dios ya no tiene más mensajes que dar. Fuera de las Escrituras, Dios ya no revela nada más, nuevos mensajes, nuevas revelaciones, todo está aquí registrado en la palabra del Señor. Por eso, 2 de Timoteo 3:16 dice, con toda claridad, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, toda la Escritura. Y toda la Escritura implica desde Génesis hasta Apocalipsis. Hoy la función profética ya no es necesaria como tal. Sin embargo, la profecía, entre comillas, hermanos, se efectúa ahora mediante la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios.
Esta es una acción profética, porque se está predicando la palabra de Dios. A las 11 de la mañana tuvimos estudios bíblicos, se enseña la palabra de Dios, y eso en cierto modo, hermanos, haciendo una aplicación de lo que es ahora la función profética, es eso precisamente, la enseñanza y la predicación de la palabra del Señor. Entonces, Cristo ya no tiene nada más que revelar, Dios ya no tiene nada más que dar, porque todo lo que Dios tenía que revelarnos y dejarnos por escrito está registrado en su palabra sin ninguna falta. No hay nada que esté ausente de la voluntad de Dios para nosotros, hermanos, y lo podemos entender cuando leemos la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es tan importante y tan vital que la iglesia del Señor, nosotros en este caso aquí como iglesia local, entendamos lo valioso que es la palabra de Dios y la hagamos nuestra, de ser posible todos los días, todos los días. Por eso el salmista dice en el texto que leímos hace un momento, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día, dice el salmista en el Salmo 119, es ella mi meditación. Es decir, hermanos, necesitamos amar la palabra de Dios, desearla con todo nuestro corazón como para poder hacernos espacios en el día, en medio de nuestros días tan llenos de cosas, para dedicar un momento para leer la palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, la Escritura, y lee un texto de la palabra de Dios y lo hace con la calma suficiente, con la necesidad y la ansiedad del corazón suficientes, usted está oyendo a Dios con claridad. Está oyendo a Dios hablarle a su corazón. Y bien cabría preguntar, ¿cuánto leímos de la palabra de Dios esta semana, hermanos? ¿Cuánto? Tuvimos hambre y sed de Dios esta semana como para dejar a un lado el celular, las cosas que atendemos ahí. Ahora muchas cosas se hacen a través del internet, la computadora, dejar a un lado las cosas de todos los días. Tuvimos un espacio pequeñito para dedicarle a Dios, aunque fueran 10 minutos para leer su palabra preciosa, hermanos. Lo dedicamos. Acompañamos la lectura de la palabra de Dios con oración en la semana y buscamos al Señor de corazón, diciéndole, Señor, te necesito en mi vida, necesito de tu presencia en mí. Mira, hermano, vivimos una vida llena de cosas horribles. La calle, vamos a la calle y nos espanta lo que vemos. Y uno no puede decir, no necesito a Dios. Claro que lo necesito. Si usted conoce a Dios, usted debería, tanto como yo, deberíamos depender de Él todos los días en todos los aspectos de la vida. Y para que no nos perdamos en la vida, esto es lámpara. ¿En dónde, hermanos? En nuestro diario caminar. Es lámpara a nuestros pies. ¿Por qué necesitamos llenar de la palabra de Dios nuestro corazón? Porque la misma Biblia dice, Salmo 119, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Y pecamos o no pecamos? Eso estudiamos en la escuela dominical. Desde aquí hasta abajo somos herida, hinchazón y podrida llaga. Nada bueno hay en mí. Necesito a Dios en mi vida. Necesito la luz de la palabra de Dios, la presencia de Dios en mí para ser menos terrible de lo que soy cuando no estoy en esa intimidad con Él. Así es, hermanos. Entonces, ya no se requieren profetas. Necesitamos la palabra de Dios y esa la tenemos acá. La versión Dios habla hoy traduce este verso 11 en esta parte así. Dice la versión Dios habla hoy, Cristo dio capacidad o dones a todos los hombres. A algunos les dio la capacidad de ser misioneros, así dice la versión, la Gran Comisión del Nuevo Testamento, así traduce. Dice, a algunos les dio la capacidad de ser misioneros. En la versión 60 dice apóstoles, a otros el don de ser predicadores. La versión 60 dice profetas. ¿Para qué nos sirven las nuevas versiones, las versiones más actuales? Para entender mejor lo que dice esta versión 60, que ya es un poco pasada, ¿no? Pero la seguimos usando porque es una buena versión. Pero las versiones como la Gran Comisión del Nuevo Testamento ya no traduce apóstoles y profetas, dice misioneros, predicadores. Porque eso es lo que Dios sí necesita. Gente que vaya y abra nuevas misiones, nuevas iglesias donde quiera que va, predique el evangelio. Necesita gente que se pare acá a predicar la palabra de Dios, que diga, hermano, yo quiero enseñar la palabra de Dios. Deme unos hermanos, unos niños, unos muchachos, yo quiero enseñar. Eso es lo que Dios requiere. Y faltan manos levantadas para servir al Señor. Así es que, hermanos, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas.
Pablo dice entonces, evangelistas. A unos dio ser evangelistas, son quienes van y anuncian el mensaje del evangelio a otros. Tienen la facilidad, la particularidad de abrir la boquita y de nada están predicando el evangelio. A todo el mundo le hablan de Dios, tienen esa necesidad urgente en su corazón. Ahora, aclaro, no es que entonces quien no tiene ese don no predique el evangelio, porque usted y yo somos testigos de Cristo, todos lo somos. Si usted conoce a Cristo, usted tiene la urgente necesidad de obedecer hablando de los otros de Cristo. Pero quienes tienen el don lo hacen de una forma tan natural que pueden predicar a cualquiera. Entonces dice Pablo, a unos son evangelistas, como Felipe en Hechos capítulo 21. Otros, dice Pablo, entonces son pastores y maestros. Esta es la única función aprobada por Dios en el Nuevo Testamento. Ya no hay entonces, de nuevo, hermanos, apóstoles, ya no hay profetas, pero sí la necesidad de pastores que también sean maestros. El maestro de la Biblia no necesita ser pastor, aunque actúa pastoralmente cuando cuida a sus alumnos. Cuando un hermano maestro da su clase aquí y se va y se olvida de sus alumnos, ni siquiera ora por ellos, pues hermanos, está faltando a la función pastoral en su ministerio dado por Dios como maestro de escuela dominical o de la palabra de Dios, ¿verdad? Como pastores necesitamos saber ser maestros. Porque un pastor no solo predica, también tiene que enseñar. Y cuando enseñamos necesitamos hacerlo de la mejor forma posible, de modo que cuando los hermanos oyen una enseñanza, esta enseñanza quede lo más clara posible en sus mentes y corazones, porque el objetivo de todo don espiritual, igual que el del pastor maestro, es edificar a la iglesia. Es preparar a la iglesia, capacitarla para que vaya y haga la labor que debe hacer. Yo no voy a hacer la labor de la iglesia, hermanos. La iglesia va a hacer su labor. Mi labor la voy a tratar de hacer si usted me lo permite, ¿no? Si usted está aquí para que yo lo haga. Entonces, pero cada quien tiene sus propias funciones. Entonces, no es una función a elección de los hombres. El ser pastor no es algo a elección, como ya lo vimos al principio, de las personas. Estos dones especiales los da Dios a quienes Él desea. No elige a un pastor por sus buenas cualidades humanas, no lo hace porque es elegible entre todos, porque es el quien sobresale de la comunidad, por eso Dios se fija en ese tipo de hombres. No, Dios no hace eso, hermanos. Al igual que cualquiera de los otros dones espirituales, el ser pastor maestro es un don que Dios decide a quien Dios quiere para beneficio de la iglesia. Por eso es que es horrible, bueno, es inevitable. Antes de la pandemia, hermanos, no salían los sermones en internet. La pandemia nos empujó a muchos a ahora mandar esto en internet. Y hay otros que dicen, no, es que a mí nadie me conoce. ¿Y qué importa si te conoce Dios? ¿No? Eso es lo importante, que te conozca Dios, que Dios sepa quién eres. Si la sociedad en la que vives no sabe ni quién eres, qué bueno, pero cumple tu función. Sé lo que Dios quiere que seas, pero no nos escoge Dios para ser famosos, no nos escoge Dios para que podamos ser gente con una calidad de vida que traiga aplausos, fama. No, Dios no nos elige para eso, nos elige para que seamos bendición. Así es que, hermanos, un pastor debe saber y poder enseñar las Escrituras, tanto como predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque esto está intrínseco en su naturaleza al llamado al que Dios quiere que se desempeñe y funcione. No puede hacer otras cosas más lo que Dios le dice, aunque su función capacita a la iglesia para que la iglesia vaya y haga lo que debe hacer cada uno en el área donde Dios lo puso. Entonces, ser pastor es algo que Dios dio. Nadie elige lo que quiere ser, pero Dios decide lo que cada quien debe ser porque esa es su voluntad. Algo que es fundamental, hermanos, en esta labor pastoral y que de la mano con todo esto debe quedar claro para nosotros como iglesia es que así como pastor tengo la obligación de predicar la palabra de Dios a usted cada semana, y vengo y preparo mis sermones y los traigo para compartir con usted. En la semana tengo que ocupar tiempo para preparar un estudio, desarrollarlo de tal manera que pueda a la hora de compartirlo quedar lo más claro posible. De esta manera también en una exposición desde este lugar. Yo tengo esa obligación, también la iglesia tiene la obligación de venir a oír. Es correspondiente el asunto.
Si usted dice, es que yo voy para que el pastor predique, sí, entonces usted debe estar aquí para que yo le predique. Usted dice, bueno, el pastor va a estar ya predicando, pero yo no tengo por qué ir al templo. Bueno, entonces tampoco yo tengo la obligación de venir a predicar, ¿no le parece? Para que seamos parejos, estemos parejos. Si usted cree que no tiene la obligación de estar aquí, yo ¿por qué tengo más obligación que usted de estar acá? Las obligaciones son iguales. Dios me puso para enseñarle y predicarle y tengo la obligación de venir y hacerlo. Pero usted tiene la obligación de venir y oír y aprender para hacer lo que Dios dice. Porque no podemos ir bien si me exige que esté, pero usted no se exige lo suficiente para estar acá. Y podrá decirme, pastor, pues es que a veces tengo compromisos. Bueno, ¿y usted cree que yo no los podría tener el domingo también? ¿Cree que no los podría tener? Ahora, compromisos, ¿por qué el día domingo? Compromisos, ¿por qué el día domingo? El lunes usted está en su trabajo, no se hace de otros compromisos porque sabe que tiene que cumplir con obligaciones laborales u obligaciones familiares u obligaciones estudiantiles u obligaciones de diversas clases. Y usted no se echa compromisos encima de los que ya tiene porque eso sería absurdo, sería abusivo, sería lo que usted quiera. Así es que, hermano, ¿por qué nos hacemos de compromisos el domingo? Si el domingo es el día del Señor. ¿Por qué? ¿No es el día del Señor este? Dios nos dio 6 días. El séptimo, que correspondía en este caso al día domingo, el día del Señor, es para el Señor. He estado leyendo, ya terminé el Antiguo Testamento, y me sorprende cómo Dios a través de Ezequiel habla fuertemente. A través de Zacarías habla a su iglesia fuertemente, a su pueblo fuertemente. Dios reprocha a su pueblo que no respeta el día del Señor, el día que es de Él. En este caso, para el pueblo era el día sábado. Se echaban compromisos, se hacían muchas cosas, y Dios dice, ¿por qué vienen a violentar mi día? ¿Por qué? Dios les reprocha, Dios les pide que expliquen por qué ellos son capaces, sabiendo que es el día de descanso y de dedicarlo para Dios, se hacían de compromisos y faltaban a eso. Y yo digo, hermano, estamos aquí, sí, pero deberíamos tener la suficiente capacidad para determinar, yo no tengo más compromiso que estar con mi Señor el día domingo. ¿Eh? Así es. Bueno, así debería de ser. Pero obviamente Dios no nos deja caer un rayo y nos parte en dos porque no cumplimos con su voluntad. Tiene paciencia con nosotros y nos enseña a través de estos medios para que nosotros, habiendo oído y entendido, corrijamos lo que debe ser corregido, comprendamos las cosas y procedamos de manera apropiada, de modo que hagamos lo que Dios dice, y esto no nos cueste hacerlo, hermanos, no nos pese hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces debemos entender estas cosas, porque si entendemos estas cosas, deberíamos entonces asumir una actitud que es muy importante, primero con Dios. Decir, gracias Señor, porque yo tengo hambre y sed de ti. Porque despiertas en mí esta hambre y sed de ti. Y he venido a tu casa, Señor, como suelo hacerlo, para saciar mi hambre y mi sed con tu palabra de vida. Así es que gracias Dios por el enorme privilegio dado a mí de estar acá y participar de esta enseñanza de tu palabra, que es bendición a mi vida. Primero con Dios y luego con el pastor de la iglesia. Gracias, hermano, porque valoro su esfuerzo por traer a mi corazón el consejo oportuno y necesario para mi vida en esta nueva semana. Gracias. Ahora, decir esto, quiero aclarar, no significa que estoy requiriendo de usted que me felicite, me dé un abrazo, me aplauda por lo que haga. No. Verle aquí, hermano, viniendo a la casa de Dios a escuchar, a aprender, es suficiente motivación para mí, para esforzarme en la semana y prepararme para estar aquí, aunque como muchas veces ha sucedido, esté enfermo, tenga problemas. Como le decía a los hermanos en la escuela dominical, muchas veces me he subido a este lugar con luchas en el corazón, pidiéndole, Señor, ayúdame, porque estoy tan desconcentrado que cuesta concentrarme, porque también el diablo mete la pata, ¿sí?
e intenta muchas veces estorbar la bendición que Dios tiene a través de esto para esta iglesia. También el diablo actúa, hermanos. Entonces, toda mi motivación primero viene de Dios. Y viene de Dios porque Él es el que me alienta, Él es el que me da las fuerzas, Él es el que me impulsa, hermanos, a hacer lo que hago todos los días, todas las semanas, por años. Mi fuerza viene de Él, el aliento solo viene del Señor. Pero cuando vengo aquí a la casa de Dios y le veo venir a usted cada semana, me alienta su deseo, me alienta su hambre de Dios, su necesidad de estar aquí. Y sé que muchas veces su deseo de estar aquí es cumplido en medio de muchas luchas y terribles circunstancias que a veces a otros les podría haber dejado, pero a usted no. Me alienta, me motiva también verle a usted esforzándose por venir a escuchar lo que Dios tiene preparado para su corazón. Cuando usted atiende compromisos, o por flojera, o desidia, o por cualquier otra cosa no viene al templo, usted no me desprecia a mí. Usted desprecia lo que Dios ha preparado para usted. Es como si me invitara a su casa a cenar. Y yo le digo, sí, hermano, voy a ir. Y usted se prepara, gasta, se esfuerza, y llega la hora en que espera que llegue el pastor y este no llega. Gastó, se esforzó, se preparó, hasta le trajo su coca fría y no llegó. ¿Cómo se sentiría usted? Que lo decepcionan dejándolo con su comidita servida y simplemente ni siquiera un aviso le dio. Hermano, disculpe, no puedo ir. Siquiera eso, ¿verdad? Pero nada dijo. Alguien dijo, no, los pastores no son los que preparan la comida, el que prepara la comida es Dios, el pastor solo es el mesero. Así es, hermano. Yo solo vengo a otorgarle, a compartirle lo que Dios es de Dios. Entonces necesitamos esforzarnos para ello y esforzarnos en medio a veces, como le digo, hermanos, de terribles situaciones que de verdad a otros los pondrían afuera y no aquí adentro. Pablo termina diciendo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar es equipar. Marcos 1:19 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Aquí la palabra perfeccionar, que es lo mismo que capacitar o edificar, tiene la idea de remendar, de arreglar algo que no está bien. Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios, al estudio bíblico, venimos al discipulado, venimos al culto y escuchamos el sermón, Dios lo que está haciendo es reparar nuestras vidas. Como una red. La repara para que vayamos y cumplamos con la función con la que Dios nos ha dejado en este mundo y es ser luz y sal en un mundo que necesita de nosotros para ir, echar la red de nuestro testimonio y traer a otros a los pies del Señor. Como le dije hace un momento, hermanos, vivimos en un mundo de cabeza. A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. La gente no quiere saber de Dios. Invitamos a las personas a escuchar un testimonio o algo a nuestras casas. ¿Y a qué? Bueno, y si le dice usted, mire, es que no van. Si usted quiere hablarle de Dios, no van. Si usted lo invita a una fiesta donde va a haber baile, alcohol y todo eso, pues ya necesitan invitación, solos llegan. Entonces sí necesitamos entender que nuestra función aquí, hermanos, es la de ser como la red, ¿verdad?, en las manos del Señor para poder traer a otros a los pies del Señor. Pablo entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para que vayan y hagan la obra del ministerio. Se les perfecciona, se les prepara, se les capacita y quienes hacen la obra de traer a las personas a los pies del Señor es la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia. Entonces, hermanos, concluyendo esto, vamos a usar este texto número 12 para partir de aquí el texto que vamos a seguir en la siguiente ocasión. Podemos decir simplemente, hermanos, nuestro deber es permitirle a Dios que Él nos capacite, que Él nos repare, que Él nos prepare, que Él nos dé la habilidad para poder cumplir con las funciones para las que Dios nos ha dejado en este mundo. Si Dios no quisiera, hermanos, que funcionáramos como parte de la iglesia del Señor, ya nos hubiera quitado la vida. Pero como no es así, Dios desea que sí funcionemos, nos capacita a través de la enseñanza de la palabra de Dios y a través de la predicación de la palabra del Señor. Así es que la otra semana vamos a empezar en parte con el verso 12
o en días próximos, por favor, en parte del verso 12, para continuar el estudio de lo que Pablo está diciendo aquí acerca de los dones espirituales y el equipamiento de la iglesia del Señor para cumplir con la labor que ésta tiene, y es la de ser luz y sal en un mundo necesitado de conocer a Dios. Vamos a concluir con una oración. Padre amado, gracias por dejarnos, Señor, estudiar este texto de tu palabra. Señor, gracias porque nos hablas y queremos siempre oír con el corazón, porque deseamos, Padre Santísimo, que tu verdad quede registrada en nuestra vida, en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, de manera que podamos ser transformados por ella, capacitados, Señor, también para poder ejercer el ministerio que nos has dado, Señor, como iglesia, y es la de anunciar a Cristo y traer a otros a tus benditos pies a conocerte. Señor, que así pueda ser. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.